Y bueno, ¿qué pasó luego en el interrogatorio con el ex tesorero de la Caja 2, Darrocha Suárez? Realmente esa jornada fue muy reveladora. Darrocha Suárez confirmó que el empresario Gonzalo Monteverde puso a disposición de Odebrecht su red de empresas para poder simular contratos de modo que se justificara el ingreso de dinero a las cuentas de las empresas de Gonzalo Monteverde. ¿Para qué servían estos depósitos y de qué manera llegaban a manos del beneficiario final? Darrocha Suárez explicó a los fiscales peruanos que el dinero que ingresaba a las cuentas de las compañías de Monteverde era luego transferido a otras cuentas de empresas offshore en diversos niveles que formaban parte de esta operación financiera para camuflar los pagos ilícitos. Y así se pudiera ir perdiendo la ruta de la coima de los pagos ilícitos. Y además, ese dinero que ingresaba a las cuentas de las compañías de Gonzalo Monteverde servían para que se pudiera disponer de dinero en efectivo en el Perú para poder pagar, digamos, a los que se les debía dar estas coimas. Además, Darrocha Suárez dijo que Monteverde jugaba un papel también importante para otras operaciones en otros países. Entonces, realmente el caso de Monteverde es un caso muy importante en todo este entramado de corrupción, y por ese motivo es que el sábado el fiscal José Domingo Pérez dirigió el allanamiento a las propiedades de Monteverde en Lima y de otros personajes vinculados a este empresario. Es importante saber que en un momento Monteverde sí daba servicios a Odebrecht, servicios reales, era un proveedor de la compañía, y precisamente por ese rol que cumplió en la empresa, Darrocha Suárez consideraba que era un gran aliado para poder simular todas estas operaciones. Tenía todo, como señalaba este ex tesorero de la Caja 2, tenía toda la operación, todo lo que podía servir para poder camuflar estos pagos ilícitos. También el ex tesorero de la Caja 2 confirmó que las cuentas que se abrieron en la banca privada de Andorra sirvieron para poder hacer pagos ilícitos, sin ninguna duda. Esa era la finalidad, ese era el objetivo. Con esa versión de Darrocha Suárez, tira por tierra diversas versiones de funcionarios que señalaban que era porque le habían prestado servicios a Odebrecht y todo ello. Ahora, cuando le preguntaron a este testigo para qué pagos ilícitos, para quiénes iban estos pagos ilícitos, para qué obras, en qué fechas, qué montos y todo eso, él pidió que se le pregunte a Jorge Barata, quien conocía todo ese nivel de detalle. Otro aspecto importante de los interrogatorios, por decirlo de una manera, el episodio final de la semana de diligencias fue pues con Trindade Serra, el número 2 de Odebrecht en el Perú, porque era el hombre de confianza de Jorge Barata, el ex superintendente en el Perú de Odebrecht, y quien será interrogado, como sabemos, en marzo en la ciudad de Curitiba. Trindade Serra dijo una serie de aspectos, describió una serie de hechos como el caso del Club de la Construcción. Trindade Serra señaló que él conocía ya de este Club de la Construcción, que es este grupo de empresas peruanas y brasileñas, entre las que está Odebrecht, pero también OAS, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, según refiere Trindade Serra, y que se ponían de acuerdo para poder ganar
estas obras en Provías, estas licitaciones, ¿no? Esas convocatorias y licitaciones de Provías, que depende del Ministerio de Transportes, para poder, como quien dice, turnarse en diversos momentos en ganar estos proyectos millonarios, ¿no? Trinidad de Serra, en este caso, dijo que él conocía que existía este club desde los años 90, ¿no? Estamos hablando más de 2 décadas de existencia de este club. Y que en un momento Odebrecht dejó de participar, pero que luego volvió a hacerlo. Dejó de hacerlo por un interés comercial respecto a que se interesó más en el tema de la modalidad, de las concesiones, y no de la postulación a concursos públicos para obtener licitaciones y ejecutar estas obras, pero que luego volvió, digamos, al club y que se conocía, obviamente la empresa conocía de cerca todos estos arreglos que había, y que Barata tendrá que explicar cómo es que funcionaba este club, y qué funcionarios involucrados y por qué obras, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que Barata sabe. Barata es quien el 12, 13 y 14 de marzo tendrá que explicarle y tendrá que describir, tendrá que confesar, tendrá que dar detalles que refieren ha referido a estos exdirectivos que trabajaron de cerca con Barata, ¿no? Respecto a estos hechos de estos pagos ilícitos y también financiamiento de campaña electoral, que por cierto, no quisiera pasar por alto, pero sí, otro de los aspectos importantes, además de lo del club y otros hechos que refirió Trinidad de Serra, destacó el interrogatorio que se produjo el viernes en la mañana en sesión reservada, donde solo estuvieron los fiscales, sobre el caso de Lourdes Flores, donde Trinidad de Serra confirmó que Odebrecht aportó a la campaña electoral, a la alcaldía de Lourdes Flores, y que también aportó en la campaña presidencial. Con esta información, también, bueno, lo que dijo es que estos pagos se hicieron a través del árbitro Horacio Canepa, ¿no? El caso arbitrajes también fue muy importante a lo largo de estos interrogatorios, y definitivamente los fiscales peruanos han llevado a sus oficinas información valiosa para continuar profundizando en estos hechos que han salido a la luz a lo largo de esta semana en la ciudad de Curitiba. Entonces, como Barata sabe, va a tener que responder sobre por qué se pagó la conferencia Alan García a través de un contrato ficticio, recurriendo al estudio Espínola, porque por cierto Espínola va a declarar el 11 de marzo también en Curitiba, un día antes al interrogatorio del inicio del interrogatorio a Jorge Barata. Tendrá también que responder Barata por qué ahora hablamos de 45 millones de dólares de pagos ilícitos por el tramo 2 y 3 de la interoceánica. También tendrá que señalar quiénes son los congresistas que recibieron aportes de Odebrecht y que no declararon ante las autoridades como corresponden. ¿Y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué es que se hicieron estos aportes a los congresistas? También va a tener que explicar estas cuentas de Andorra, que se abrieron en la banca privada de Andorra, a cambio de qué, pagos para qué, para obtener qué beneficios la compañía, qué tipo de beneficios, solo a qué nivel llegan los pagos por el Metro de Lima. Bueno, sabemos que en las cuentas, a través de las cuentas de la banca de Andorra, de la banca privada de Andorra, se pagaron las coimas para el Metro de Lima. Pero ¿quiénes más recibieron a cambio de obtener el proyecto del metro, de la línea 1 del Metro de Lima? Eso lo tendría que explicar Barata. También tendría que explicar ese dinero que ingresaba a las cuentas de las empresas de Gonzalo Monteverde eran para pagar coimas, ¿para qué obras? ¿Para qué funcionarios?
¿Para qué gobiernos? Según la hipótesis del Ministerio Público, estamos hablando de obras del gobierno de Alan García, Alejandro Toledo, ¿no? De diversas gestiones. Pero ¿qué obras en específico, qué funcionarios, para qué sirvieron concretamente, con nombre, ¿no? Con fechas, con montos específicos, toda esta red de compañías del señor Gonzalo Monteverde? Entonces, lo que va a pasar, o la expectativa de lo que va a pasar en marzo con el interrogatorio a Barata es grande, sobre todo porque ya para marzo Barata tendría que entregar pruebas, documentos, tendría que dar los números de cuenta bancaria a través de las cuales se hicieron todos estos pagos, ¿no? Bueno, Convoca.p informó la semana pasada, hace unos días, en la firma del acuerdo de colaboración entre la Fiscalía Peruana y Odebrecht. Barata informó a las autoridades que ya estaba organizando los documentos, la información que entregaría en marzo cuando sea interrogado. Esperemos que sea así, y desde Convoca.p continuaremos no solo informando de estas diligencias, sino también investigando, profundizando, corroborando en los diversos hechos que han salido a la luz, porque eso es lo que corresponde al periodismo, poder verificar, constatar hechos de manera sostenida, de manera sólida. Entonces nos vemos en un próximo reporte de todo lo que está pasando en el caso Lavallato, en relación a todo este entramado de corrupción que llegó a las más altas esferas del poder en el Perú y América Latina.